Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. De nuevo les doy la bienvenida a este nuevo video sobre historia que prepara Escritor Internacional, donde vamos a terminar de ver en 10 minutos lo que fue, según la cultura europea occidental, el periodo histórico, este periodo histórico llamado la Edad Media. Y desde el video anterior habíamos visto la etapa de la Edad Media en su primera etapa, la Alta Edad Media, sus características y demás. Y ahora vamos a concluir con la Baja Edad Media en nuestra línea de tiempo. Estos temas de historia vienen todos en el primer curso que preparamos en Escritor Internacional y que en su edición 2018 se llamará Para entender lo que pasa en el mundo. Ya les estaré enviando el temario que viene desde la prehistoria hasta la posmodernidad. Y bueno, los videos de historia que vamos subiendo son un resumen rapidísimo de lo que se analiza en el curso. Entonces estén pendientes y ya vamos a ir subiendo toda la información. Por ahora vamos a hablar sobre la Baja Edad Media. Ya vimos que la Edad Media es un concepto occidental para dividir un periodo de tiempo en la historia que va desde la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento por parte de Europa del continente americano en 1492. La Alta Edad Media la vimos en el video anterior, chéquenlo, y la Baja Edad Media va desde aproximadamente el año 1000 después de Cristo. Y bueno, hay dos acontecimientos en Europa alrededor de esta fecha, vamos a ver. En el año 962, Otón I de Sajonia consigue la unión de los territorios del centro de Europa y funda el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el primer Reich. Esto luego de la división interna del Imperio Carolingio. Recuerden que en el año 814 muere Carlomagno y el Imperio Carolingio comienza una fragmentación que bien aprovecha Otón I para organizar todos los territorios centrales de Europa y formar este Sacro Imperio Romano Germánico. Toda esta historia la veremos en los videos sobre historia de Europa y también en la línea de tiempo de Alemania. Luego, poco tiempo después del año 1000, en el año 1054, se da el cisma de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Este es el momento del auge del sistema feudal, que culminará con la primera etapa del capitalismo que vimos también en el video de los modos de producción. Si se acuerdan, ¿no? Acá está el cisma. Bueno, antes de esto, hay una jerarquía social en Europa. Aquí está. En primer lugar, hasta arriba de la pirámide, está el rey, quien ostenta todo el poder y la legitimidad de su poder está basada en la relación que tiene con lo divino. Decían ser de sangre azul, ¿se acuerdan? El tipo de gobierno es monárquico, heredan el poder mediante dinastías y solo entre quien tenga un mismo linaje, o sea, son familia o son los nobles, ¿no? La nobleza son los condes, duques, lores y el clero, o lo que es lo mismo, los miembros de la Iglesia Católica, los sacerdotes, obispos, cardenales, etc. Y bueno, luego están los vasallos que en términos generales están encargados de realizar las funciones de lo que será el futuro Estado Nacional. Es decir, imparten la justicia, cobran los impuestos, legislan, por ejemplo. Pero en la Baja Edad Media son los señores feudales quienes tienen este poder. Todavía no existe el actor, como el Estado Nacional como actor. Y entonces son los señores feudales los que tienen este poder, ¿no? Debajo de ellos el ejército, que en muchos casos los militares de alto rango son poseedores de tierras. Y esto los convierte también en señores feudales, ¿no? Y al final, en la jerarquía social, ya saben, el pueblo, todos los demás, desde campesinos y jornaleros hasta artesanos, pequeños comerciantes, herreros, que no poseían la tierra en la que viven. Bueno, en esta época, la gente se concentraba en feudos, la vida era rural y la economía feudalista. Vean el video de los modos de producción del feudalismo y del capitalismo. Ahí se explica más lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Ahí lo vemos. La cuestión aquí es que la Iglesia Católica comienza a tener más y más poder. Ya incluso vimos que cuenta ya con un territorio, un propio país que es el Vaticano, y por eso es que está representada acá en el esquema, está representado en la iglesia arriba del rey, porque tiene un gran poder de influencia, incluso con la nobleza y con el rey. Pero la Iglesia Católica, debido al poder que comienza a acumular, tiene fricciones con el culto religioso de la Iglesia del Imperio Bizantino. Recuerden que el Imperio Romano ya se dividió en Oriente y Occidente,
el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, desarrolla un culto religioso distinto al cristiano occidental. Este es de origen griego. Y además, bueno, entre otras cosas, existen patriarcas locales en lugar del Papa. Y entre otras cosas, o sobre todas las cosas, lo más relevante es que la Iglesia Ortodoxa no reconoce el poder del Papa, es decir, un poder central, y tiene otras diferencias de carácter ritualista y teológico, que bueno, no vamos a ver aquí. Pero el cisma de la Iglesia ocurre cuando el Papa León IX de la Iglesia Católica, acá lo tenemos, excomulga al patriarca Miguel Cerulario de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que está asentada en el Imperio Bizantino. Se excomulgan mutuamente, porque tanto Miguel Cerulario excomulga de la Iglesia Católica Ortodoxa al Papa León IX como al revés, ¿no? Entonces, a partir de este hecho se da el cisma de la Iglesia Católica. Y bueno, en Constantinopla, que es la sede del Imperio Bizantino, quien se queda como patriarca es precisamente Miguel Cerulario. Y bueno, ahí está la división, ¿no? Hasta aquí con la cuestión del cisma de la Iglesia. Pero recuerden también que el Islam se encuentra en franca expansión. Ya vimos también cómo se desarrolla este fenómeno de la expansión del Islam. Y justo llega a un territorio que por muchos es considerado sagrado, que es Jerusalén. Por medio del califato fatimí de Egipto, toman la ciudad de Jerusalén. Y bueno, la ciudad de Jerusalén está dentro del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino. Y este hecho provoca que el emperador bizantino, Alejo I, pida ayuda al Papa para frenar invasiones que se estaban realizando hacia el territorio. Y con esto van a comenzar las famosas cruzadas. La primera cruzada fue un poco después, en el año 1095, sí, por parte del Papa Urbano II, que declara la cruzada con el concilio de Clermont. Estamos acá arriba subiéndonos a donde está Europa, precisamente en el Estado Vaticano. Aquí tenemos el Papa Urbano II. Vamos más adelante. En el año 1095, por medio del concilio de Clermont, declara pues el comienzo de las cruzadas, ¿no? Aquí está la primera cruzada. Bueno, en otra ocasión vamos a hablar específicamente de las cruzadas. Por ahora les digo que fueron 8 cruzadas y la última fue en 1271. Las cruzadas, como dijimos ya anteriormente, fueron expediciones militares para recuperar esta tierra santa, Jerusalén, y además también para tener el control del mar Mediterráneo comercialmente, ¿no? Que el Islam ya había penetrado todo el norte de África, y bueno, esta era una lucha por el control de este territorio y también pues para recuperar Tierra Santa, ¿no? En este periodo de tiempo y debido al crecimiento de la Iglesia Católica, la romana, también se desarrolló la institución de la Santa Inquisición, o el Tribunal de la Santa Inquisición, que también concentraba todos los conocimientos de la época y los mantenía reservados para el clero, para los que se iban a dedicar a este oficio, ¿no? Ya les había comentado, bueno, recomendado también, de la película de En el nombre de la rosa, donde se ve cómo es que envenenan los libros y dicen que eran satánicos, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en el pasado. Se desarrolla en esta época también el sistema escolástico como sistema de educación por parte de la Iglesia, en donde se trata de sistematizar la concepción cristiana del mundo. Acá el máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino, que fue pues el instigador de esta escuela filosófica católica, cristiana, perdón. Y bueno, otra cosa que sucedió en esta época de la Edad Media fue la guerra de 100 años, que en realidad duró 116, un conflicto entre Francia y Reino Unido por mantener los territorios ocupados por la corona británica. En territorio francés se había expandido la corona británica a territorio francés y finalmente pues son rechazados por los franceses los británicos y tienen que regresar a su isla, ¿no? Bueno, dijimos que hay 2 acontecimientos que marcan el final de la Edad Media
y dan pauta a la modernidad, y estos fueron, en primer lugar, la caída del Imperio Romano de Oriente por parte de los turcos otomanos. Acá está, en 1453, Roma es invadida por los turcos otomanos, comandados por Mohamed II, quienes, quienes conquistan Constantinopla, que estamos acá abajo, en Medio Oriente, en lo que es actualmente Turquía. Conquistan Constantinopla y eventualmente se va a convertir la capital en Estambul, como hasta actualmente, ¿no? Es Estambul la capital de Turquía. Y con esto, algo muy importante, se rompe el puente comercial entre Europa y el Medio y el Lejano Oriente, lo que va a provocar la búsqueda de nuevas rutas comerciales marítimas. Y bueno, ya sabemos que a partir de ahí pues se va a desarrollar los viajes, las expediciones, y los aventureros empiezan a florecer en esta época, pues para poder encontrar una forma de seguir comerciando, porque pues toda la ruta, por ejemplo la ruta de la seda, había quedado bloqueada con estas guerras cruzadas, y era muy inseguro pasar por ahí, atravesar por ahí. Y los europeos no podían darse el lujo de no tener ciertos productos del Lejano Oriente, por ejemplo las especias de India, porque pues ya no podían conservar su comida. Y bueno, ese es uno. Y el otro acontecimiento es el descubrimiento del continente americano por parte de los europeos, porque acá en América sí sabíamos que existíamos, ¿no? Y bueno, con este fenómeno, acá está en el esquema, con este fenómeno comienza otro, que es la globalización, donde se conoce al fin el límite del planeta, geográficamente hablando, y las interacciones entre las diferentes culturas se dan, aunque al principio muy lento, pero pues van a crear una dinámica globalizadora que no deja de estar presente en nuestras vidas, ¿no? Hasta la actualidad, sobre todo en esta época en la que estamos ultra interconectados por la tecnología. Y bueno, todos los antecedentes de dónde surge este hecho, el matrimonio de los reyes católicos, la conquista de Granada, los viajes de Cristóbal Colón, la Ilustración, los veremos en el próximo video sobre la Edad Moderna. Mientras tanto, ahí les doy un resumen. La Baja Edad Media es un periodo de tiempo, es un concepto eurocéntrico occidental que va desde aproximadamente el año 1000 después de Cristo, con dos acontecimientos principales. Dijimos, el primero es que Otón I logra la unificación de los territorios del centro de Europa y funda el Sacro Imperio Romano Germánico. Y el otro es que en 1054 el cisma de la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa se da, y bueno, se dividen estas dos, ¿no? Este periodo de tiempo de la Edad Media dura hasta 1453, cuando sucede la segunda caída del Imperio Romano, o dependiendo del autor, en 1492, cuando Cristóbal Colón se encuentra con el continente americano y entonces comienza la modernidad, ¿no? En este periodo se da el auge del feudalismo como sistema económico, crece la influencia del cisma de la iglesia, la influencia de la Iglesia Católica Romana, y se produce el cisma, que es una división entre esta y la Iglesia Ortodoxa del Imperio Bizantino. Se da la toma de Jerusalén por los musulmanes en 1071, y esto provoca las cruzadas en 1095, que fueron campañas militares impulsadas por el clero occidental para recuperar Tierra Santa, que fue Jerusalén, y tener también el control del Mediterráneo. Se desarrolla la escolástica como sistema de educación del clero occidental que busca sistematizar la concepción cristiana del mundo. Su máximo representante fue, no se les olvide, Santo Tomás de Aquino. También se conoce esta etapa como el oscurantismo, que es criticado por algunos autores. Se refiere a la oscuridad de la ignorancia en comparación de la luminosidad del conocimiento en cuanto aparece la ciencia, y todo lo que implica, que veremos en el próximo video, ¿no? También en esta etapa se peleó la guerra de 100 años entre Reino Unido y Francia por controlar el territorio francés, donde se había adentrado el ejército británico, y que, bueno, al final los británicos tuvieron que retirarse, ¿no? Y por último, la caída del Imperio Romano de Oriente, que sucede cuando los turcos otomanos toman la capital del Imperio Bizantino, que fue Constantinopla, y la cambian eventualmente por Estambul, que es vigente hasta nuestros días. Hay mucho más que decir de esta etapa, pero por ahora los invito a que nos sigan por la página de Facebook y la de YouTube, donde nos actualizamos y subimos videos donde tocamos otros temas de carácter internacional de la actualidad. Denos like, comenten, pregunten, participen, nosotros con todo el gusto respondemos. Y recuerden que ya estamos por subir el temario del curso
para entender lo que pasa en el mundo, para que estén pendientes, lo chequen y participen en este proyecto de escritor internacional. Y bueno, eso es todo. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Ludwig Hense y nosotros nos veremos en el futuro.